cuando leo esta palabra que dice: bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué precioso es pensar en que el varón que teme a Jehová, la persona que teme a Jehová, será muy bendecido. Y cuando habla aquí de la mujer, donde dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa. En cierta oportunidad a mí me hicieron una pregunta, porque déjeme decirle, estimado hermano, estoy en un país alejado de mi familia, de mi esposa. Porque Dios en su misericordia, cuando tiene propósitos en la vida del ser humano, hace cosas que en el razonamiento humano no tienen sentido. Y déjame decirte que estas personas me dijeron: si tienes esa cantidad de años sin estar con tu esposa, ella ya no es tu esposa. Pero la razón por la cual toco este tema es porque Dios es un Dios de propósitos. Hace ya muchos años mi esposa tuvo una enfermedad, tuvo un flujo de sangre en un lugar muy remoto en mi país, Honduras, donde había que llevarla a un pueblo como unas 3 horas de camino, y había que llevarla cargándola entre 2 personas, porque lo que se usa es una madera y se usa una hamaca para llevar el paciente, porque es un lugar remoto donde no hay carretera, no había en ese entonces, no había medios de transporte, porque era un lugar donde es muy laderoso, es un lugar, como te vuelvo a repetir, muy remoto. Pues ahí fue el lugar donde yo nací, y allí crecí, allí me casé. Y déjame decirte que cuando vivimos esa experiencia con mi esposa fue algo bien difícil, porque aparte de lo difícil que es para transportar a un enfermo al pueblo, había que esperar que una ambulancia, después de 3 horas de camino con aquel paciente, o si las personas caminaban rápido se llegaba en menos tiempo, unas 2 horas. Y déjame decirte que había que esperar unas 5 horas para que la ambulancia llegara al pueblo. Y recuerdo que fue un caso bien difícil, porque cuando llegamos al pueblo, de hecho costó allá en el lugar, en el campo, encontrar personas que se dispusieran a ayudarme a llevar a mi esposa al pueblo, para de allí transportarla al hospital en una ambulancia o en un carro particular, como fuese posible. Y recuerdo que cuando estaba buscando a personas que tenían automóviles en ese pueblo, muchos no quisieron ayudarme porque me hacían falta 20 lempiras. En aquel país la moneda se llama lempira, y que en aquel entonces eran $10. Déjame decirte que estaban viendo mi situación, que estaba necesitado de ayuda, pero por $10 no quisieron ayudarme. Y lo tremendo es que en el pueblo, por las noches ya el centro de salud pública está cerrado, pero los vecinos de la localidad o del pueblo me conocían, y algunos fueron donde la enfermera a que llamase a la ambulancia, que no eran horas hábiles en el centro de salud, pero ayudaron en esa parte, y la ambulancia vino después de muchas horas de estar esperando. Ya cuando mi esposa llegó al hospital,
la hemoglobina, digamos que se le había terminado, su sangre también, o sea, tenía todavía, pero ya era muy poco. Que los doctores dijeron, esto es un milagro que esta mujer esté viva, porque, o sea, la hemoglobina que tiene ya es una mínima parte, y la sangre también. Así es que empezó el problema para conseguir la sangre que era compatible para mi esposa. Y recuerdo que yo, muy desesperado, cuando buscaron a sangre en diferentes hospitales en Honduras y no encontraban, porque la sangre de mi esposa no es una sangre común, como la mía, que es O positivo, que fácil, o sea, se encuentra, pero la sangre de mi esposa estaba difícil para encontrar. Y recuerdo que yo, la desesperación que tenía, vi que llegó al hospital un hombre que lo habían golpeado, lo habían golpeado con arma blanca y estaba sangrando y bien golpeada su cara, sus brazos, tremendamente. Entonces yo le dije, yo voy a dar sangre para ese hombre, y tal vez algún familiar de este hombre tiene sangre compatible para mi esposa, para mientras yo voy a buscar a otro lado. Me fui a un cuartel militar, y cuando hablé con el teniente o general, no sé qué era, pero que era el que comandaba aquel batallón, y solo había una persona de unos 500 soldados, solo había una persona que tenía la sangre compatible para mi esposa. Y recuerdo que este varón estaba con unos reos en un cementerio haciendo una excavación, y allá me mandaron. Y cuando yo llegué a suplicar a aquel hombre que por favor me vendiera la sangre para mi esposa, aquel hombre me dijo, no, yo no puedo vender mi sangre, yo no puedo venderla ni donarla de ninguna manera. Pero fue tanto mi tristeza cuando me dijo eso, que me puse a llorar. Y le dije, varón, ¿qué haría usted si su esposa estuviera al borde de la muerte como está mi esposa? Y yo llego a pedirle ese favor, y yo le digo que no, ¿cómo usted se sentiría? Ahí en aquel instante aquel hombre viene y me dice, yo voy a ir al hospital, solo termino este trabajo aquí con estos reos y llego al hospital. El hombre donó la sangre. Cuando yo regreso al hospital, ya mi sangre la estaban usando para aquella persona que estaba muy golpeada, y ya alguien vino y donó sangre para él, pero no era para él, y se la pusieron a mi esposa, justo como yo había planeado. Total, que le pusieron como unas 5 pintas de sangre, y viene a restauración mi esposa de salud, porque ella se curó, gracias al Señor. Dios hizo la obra en gran manera. Y con los años, Dios permitió que viajara a los Estados Unidos. Cuando estoy aquí en este país y me acuerdo de todo lo grandioso que es Dios, ¿cómo sería posible que hubiera un desagradecimiento en mi corazón, como de infidelidad hacia mi esposa? Yo creo que no es justo, pero más que todo a Dios. Y yo he llegado a entender que la única forma para serle fiel a Dios, para serle fiel a la pareja, primeramente hay que serle fiel a Dios. Así es que yo te animo, estimado hermano, que valores todo lo que has vivido, porque yo valoro tanto esto, porque al venir a este país, después de muchos años, he aprendido a tener fidelidad a Dios y a mi esposa, a mis hijos. Entonces, cuando leo esta palabra, estimados hermanos, no solo es por amor a mi esposa, sino porque tengo un temor reverente hacia Dios, porque Él es un Dios de milagros, un Dios de poder, de misericordia. Yo te animo en el nombre de Jesús, estimado hermano, que medites si tú te has descuidado y has vivido experiencias quizás similares a los testimonios que yo comparto por acá. Que tú medites y puedas de alguna manera reconocer que la fidelidad a Dios es muy importante, y es necesario que tú medites cuál es tu caminar. Yo te animo en el nombre de Jesús que medites. Dios es un Dios fiel, un Dios de poder. En cambio, el hombre tiende siempre a no ser sensible. El hombre siempre es duro de corazón, porque yo pude ver a aquellos hombres que no quisieron ayudarme por $10. Preferían ver a una familia destruida, a unos hijos pequeñitos sin madre. Ellos no les dolía en su corazón.
Pero aquel militar, cuando yo le llegué y le dije, ¿qué haría usted si fuese su esposa la que está muriendo y que la solución la tengo yo si doy sangre para ella? Y yo le digo que no. Eso le conmovió a aquel hombre. Yo pude entender que allí fue la obra de Dios. La palabra que el Espíritu Santo puso en mi boca pudo tocar el corazón a aquel hombre. Porque puedo decirte, estimado hermano, que Dios en su misericordia tiene planes en nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, te animo que le seas fiel a Dios, a tu esposa y a tus hijos. Si le somos fiel a Dios, le vamos a ser fiel a todo mundo, porque es lo que la palabra nos enseña. Yo te animo en el nombre de Jesús.